Violeta estaba sorprendida. Las experiencias que el ángel había tenido con otros seres humanos en esa casa no se parecían en nada a esa. Verde tenía razón. Este ser humano era especial. Era probable que llegara a conseguirlo. Era posible que estuviera entre los pocos que consiguen recorrer todo el camino. Ella nunca había visto tanta determinación ni un cambio vibratorio tan rápido. Eso le hacía sentir que la parte de entrenamiento que le correspondía impartir era especial. Y por ese motivo quería muchísimo a Mike. Violeta dio media vuelta y le condujo otra vez al teatro. Mike ya sabía lo que tenía que hacer. Se sentó en la gran butaca acolchonada de color violeta que estaba en la primera fila, como un prisionero sentado en la silla eléctrica, esperando que la electricidad empezara a fluir. En este caso, lo que esperaba era que las luces menguaran y empezara la película. Mike estaba resuelto y tenía propósito y determinación. Nada podría impedirle llegar al hogar. Nada. De nuevo, su vida se desarrolló ante él en forma de película, empezando por su infancia. En esta ocasión, el tema fue distinto y él se dio cuenta enseguida. Lo tituló Todas las cosas malas que he hecho en mi vida. Los episodios de su infancia fueron divertidos y Mike se rió a carcajadas en muchos de ellos. Reír le hacía sentirse bien, aunque todavía tenía las costillas doloridas de tanto llorar la noche anterior. A medida que fue aumentando su edad en las películas, algunas de las cosas que había hecho, que eran exhibidas con lujo de detalles, empezaron a avergonzarle. Seguramente Violeta conocía los hechos, pero él no quería vivirlos otra vez. Se deslizó hacia abajo en su butaca mientras se representaban. Se encogió y se sintió incómodo. En la película tenía 10 años y se encontraba en la iglesia, burlándose del pastor y pasando notas que contenían dibujos obscenos y tontos sobre las partes íntimas del cuerpo. Él y sus compañeros de la escuela dominical pensaban que era muy divertido dibujar esas cosas, que posteriormente metían en los sobres destinados a los billetes. Una vez hecho esto, los depositaban en la canasta para el cepillo. Reían y reían, imaginando la cara que pondrían las del pelo azul, las mujeres mayores que abrían los sobres y contaban el dinero que se había recaudado ese día. En otra película, Mike tenía 12 años. Era un domingo por la mañana y sus padres habían ido a la iglesia. Salió a hurtadillas y puso en marcha el tractor de su padre. Había fingido estar enfermo y por eso le permitieron quedarse en la casa. El tractor se puso en marcha, pero Mike no sabía cómo hacer que se moviera. Lo intentó accionando todas las palancas y pisando los pedales, pero no lo consiguió. El problema era que no sabía conducir con transmisión manual. Había creído que el tractor tenía transmisión automática, como la del coche familiar, en la que solamente había 2 pedales, uno para el acelerador y otro para frenar. De pronto se oyó un ruido estrepitoso que duró un buen rato. Mike había finalizado su aventura con el tractor estropeándole la transmisión. Cuando su padre descubrió la avería, fue a hablar con él y le pidió que le dijera la verdad. Mike, ¿has intentado poner en marcha el tractor y conducirlo? No, padre, mintió. Mike se avergonzó de ello entonces y también ahora. De alguna manera su padre lo sabía, y Mike lo captó en su mirada. Esa fue una de las ocasiones que le enseñaron a Mike lo que se sentía al quebrantar la integridad de la familia.
no era una sensación agradable y recordaría el hecho durante el resto de su vida. La factura de la reparación fue cuantiosa y Mike fue consciente, por primera vez, de lo que su imprudencia le había costado a sus padres. Después del suceso, durante semanas, solamente comieron alubias y carne de cerdo en conserva, intentando recuperarse del gasto imprevisto. Cada vez que se sentaba a la mesa, Mike veía los resultados de su insensatez y durante un tiempo saboreó literalmente su mentira. Ahora lo experimentaba de nuevo, a todo color y en formato tridimensional. Se hundió todavía más en la butaca. Parecía tan real. A medida que Mike iba creciendo en edad y estatura, se iba volviendo más fuerte. En el sistema escolar de entonces, muchos estudiantes eran transferidos de una escuela a otra, a la que asistían durante el tiempo que la familia vivía en el mismo distrito. Así fue que Henry, el matón de la escuela primaria de Mike, se trasladó con todos los demás. Aunque la escuela primaria era un panorama, el abusón dejó de ser importante cuando llegó al bachillerato. Los cuerpos de mayoría de los otros chicos habían alcanzado ya el nivel de desarrollo precoz del matón, y el campo de juego de los adolescentes estaba más nivelado. Henry, el abusón, no iba bien en la escuela y apenas se las arregló para poder terminar. Michael aprovechó cada ventaja que tuvo para hacerle imposible la vida escolar, utilizando su estatura y popularidad como un instrumento de intimidación, a menudo mofándose de él personalmente o amenazándolo con hacerle daño. En el último año de bachillerato, Mike usó el poder que tenía como presidente del curso para excluir al ex-gorila de todas las actividades y diversiones beneficiosas que podía ofrecerle la escuela. Manejó su influencia como lo haría un profesional, y de este modo el rufián de antaño se vio privado de todos los eventos y actividades gratificantes y divertidas que se llevaban a cabo. Desde negarle la entrada a los bailes organizados en el colegio, hasta boicotear su acceso a las asignaturas optativas para las que tuviera aptitudes. Mike nunca comentó con nadie lo que estaba haciendo, pero le encantaba emplearse a fondo para estropearle los años de bachillerato. Aunque Henry sabía lo que estaba sucediendo, no podía hacer nada para evitarlo. Más adelante pudo vengarse, pero Mike no lo supo hasta el momento en que, sentado en la butaca, miraba en la película cómo se desarrollaban los hechos. Había sido Henry quien orquestó la difamación contra Mike en el último año del instituto. Él inició con éxito los dañinos rumores que anularon las posibilidades de Michael de ser presidente de su clase. Posteriormente, en la vida real, Mike se enteró de que Henry, siendo adulto, se había vuelto un auténtico matón y que estaba en la cárcel. A menudo se preguntaba si las cosas habrían evolucionado de otro modo si hubiera dejado en paz a Henry en sus años de bachillerato. Mike se sentía avergonzado por lo que había hecho, mientras iba viendo de nuevo cómo se desarrollaron los acontecimientos. Mike se estaba empezando a sentir un cretino. Esta era una película larga sobre las cosas malas que había hecho en la pubertad y en la adolescencia, y lo poco ético que había sido en ese periodo de su vida. Quizás hasta había estropeado las oportunidades en la vida de ese hombre. Mike se sintió realmente empequeñecido. Siguió viendo la película. Durante el último año del instituto, Mike había hecho trampa en un examen. Sus notas eran altas en promedio, pero tenía problema con historia.
Él echaba la culpa al profesor, porque era aburrido. Lo que hizo fue copiar el examen con antelación, valiéndose de la copia de una llave a la que el año anterior había tenido acceso por ser el presidente de su clase. Mike pensaba que, de algún modo, se trataba de un caso de justicia poética, y recordaba vivamente que ya le habían castigado por la infracción que estaba cometiendo ahora. Se refería a aquella vez que en la escuela primaria le acusaron de haber copiado siendo inocente. Así que en su mente el acto estaba justificado. La cosa se puso fea. El destino quiso que el profesor sospechara de la mejora repentina de Mike y le acusara de hacer exactamente lo que había hecho. Mike, usando su carismática personalidad y apelando a las buenas notas obtenidas en otras clases, así como a la reputación que le precedía, cuestionó al profesor ante la administración del colegio. Con esto consiguió que sancionaran al maestro, sanción que quedó consignada en su expediente y que posiblemente sería un obstáculo para que obtuviera ascensos. Mike no supo esto último hasta ese mismo momento, sentado en la gran butaca acolchonada. ¡Maldición! Esto duele. Si ser tratado injustamente por la vida ya es bastante desagradable, peor es verse uno mismo mintiendo y haciendo trampa. Mike no quería ver más episodios sobre el tema y deseó que la proyección acabara ese mismo momento. Así fue. En realidad ya quedaba muy poco, prácticamente nada, para que Mike se viera como adulto. Toda su vida había cambiado con la muerte de sus padres. Le había hecho crecer rápidamente y despertado en él la sólida integridad que ahora, siendo adulto, reivindicaba. Era como si llevara el nombre de la familia escrito en la frente y con él el arduo trabajo de sus padres. Mike dio un profundo suspiro de alivio al escuchar el ruido intermitente de la guía del rollo golpeando en la bobina. El proyector se paró y las luces se encendieron gradualmente. Violeta fue a su encuentro desde el fondo de la sala. «Michael, ven conmigo, por favor», le dijo con mucha suavidad. Sin decir nada, Mike hizo lo que le pedía y al ponerse de pie se sintió fatigado. Había pasado allí tantas horas, esperaba no tener que volver a ver eso nunca más y detestaba el lugar donde habían pasado las películas sobre su vida. Mientras los conducían hacia la sala, se volvió para mirar hacia la parte posterior de esta, donde estaba el proyector. Esperaba ver decenas de rollos apilados por todas partes, porque habían sido 2 días enteros de proyección. Pero no había nada. La sala estaba limpia y despejada. Violeta era el ser más bueno que Mike había conocido jamás. No es que fuera mejor que Azul, Naranja o incluso que Verde, su compinche angélico. Ella era diferente. Cada uno de los ángeles tenía cualidades entrañables que Michael adoraba. Este ángel en concreto emanaba cariño e interés. Mike quería permanecer allí y vivir bajo el paraguas de su paz materno-paternal. Era una sensación maravillosa sentarse frente a ella y escucharla hablar. Todo era fantástico cuando ella estaba allí. Mike no había olvidado esa sensación. Se dio cuenta de que era la misma que tenía cuando era un niño y no tenía responsabilidades. Por lo tanto, era muy adecuado que a Violeta se le hubiera asignado a la casa de la responsabilidad, porque allí ella representaba al progenitor y Mike era de nuevo el niño.
Sentía una liberación de la vida. Violeta condujo a Mike a una gran sala. En otra situación hubiese dicho que se trataba de una sala de conferencias, pero en este caso solo había 2 sillas. En una de las paredes había una especie de tablero y en las otras paredes estaban llenas de símbolos y grafismos. En las otras casas, los ángeles no solían permanecer sentados mucho rato. A diferencia de los humanos, no se cansaban ni necesitaban dormir y tampoco necesitaban sentarse. Solían hacerlo solo para que el ser humano que estaba con ellos se sintiera cómodo, como en este caso. Con elegancia, Violeta tomó asiento frente a Michael y dijo: Michael Thomas, de propósito puro, ¿cómo te sientes? Iniciaba la conversación con una pregunta que podía permitir que Mike diera salida a los sentimientos que le había despertado el reciente pase de las películas. Él lo hizo y además añadió algo que había estado pensando durante la noche anterior. Querida Violeta, Mike realmente quería a ese gran ángel tan considerado. Sé que el causar dolor, sufrimiento, duda o miedo no concuerda con tu conciencia angélica. Pero al proyectar esas películas, has provocado todos esos sentimientos en mí. Sé que debes tener una buena razón para haberlo hecho. ¿Me preguntas cómo me siento? Mike hizo una pausa y caviló un rato, intentando ser totalmente honesto respecto a las emociones que había experimentado durante esos últimos días. Me siento violado, volvió a hacer una pausa. Fatal, victimizado, afligido por mis propios errores, culpable por lo que hice y enfadado por lo que otros me hicieron a mí. Me siento hundido en la tristeza por el pesar que me causaron circunstancias que escapaban a mi control y además apaleado, introspectivo. Mike siguió descargando su corazón con Violeta, un corazón que ya casi no contenía emociones, porque lo había exprimido la noche anterior. Intentaba explicar a Violeta lo mejor que podía lo que su parte humana estaba sintiendo. Mike siguió descargando su corazón con Violeta, un corazón que ya casi no tenía emociones, porque lo había exprimido la noche anterior. Intentaba explicar a Violeta lo mejor que podía lo que su parte humana estaba sintiendo. Las palabras siguieron fluyendo y entonces Mike empezó a repetirse, pero el ángel le dejó seguir. Su catarsis empezaba a reducir su tensión. Se había expresado a sí mismo, se había quejado de todo y después había vuelto a quejarse. En ningún momento preguntó por qué era necesario que mirara las películas. Intuitivamente supo que Violeta le dejaría saber la verdad, y estaba en lo cierto. Al acabar, sintió necesidad de beber agua, y entonces vio que se le había proporcionado, aunque no supo cómo. Bebió un sorbo e hizo un gesto a su silenciosa acompañante, haciéndole saber de este modo que ya había acabado su discurso. Violeta se puso de pie y amablemente empezó a darle una explicación. Michael, dijo y miró en lo más profundo del alma de Mike, con una cariñosa intensidad que él supo que provenía de la mente de Dios. Como ser humano en entrenamiento para regresar al hogar, esta es la última vez que experimentarás cualquiera de estos sentimientos. Le dejó reflexionar un instante mientras se levantaba e iba hacia una pared en apariencia lisa y sin adornos.
tiró hacia abajo de la especie de pliego de papel que estaba enrollado en la pared, cerca del techo, para extenderlo. A Mike le recordó los mapas de las aulas, que son desplegables y cuando ya no se necesitan se enrollan para dejar libre la pizarra. El pliego de papel tenía un cuadro con algo escrito con los mismos caracteres de apariencia árabe que Mike había visto en las etiquetas de la casa de los mapas. No pudo descifrarlos. Estoy aquí para explicarte que tú y las otras personas que aparecen en tu vida planeasteis cuidadosamente el potencial de todo lo que has visto en el teatro de la vida durante estos 2 últimos días. Mike dejó que las palabras calaran en él. En realidad, no podía entender cómo era posible tal cosa. ¿Planeado?, preguntó. Sí. No puede ser. Hubo accidentes, coincidencias, cosas que simplemente sucedieron. Miles de factores que creó el azar. Mike hizo una pausa. Tú lo planeaste junto con los demás, Michael. ¿Cómo? Michael Thomas, ya sabes que eres un ser eterno. Estás aquí buscando el permiso y el entrenamiento para regresar al hogar. Un lugar de sacralidad donde intuyes que habrá respuestas, paz y propósito, según tu propia definición. Hasta ahora era un secreto para ti. Pero ahora ya sabes que has estado en la tierra en muchas ocasiones y te has manifestado a través del cuerpo de muchos seres humanos, de diferentes tipos y tamaños. Esta vez eres Michael Thomas. Mike conocía la teoría de las vidas anteriores, pero ahora se la estaba confirmando alguien que gozaba de toda su confianza, así que la aceptó y se maravilló ante la idea. Cuando no estás en la tierra, continuó Violeta, las lecciones para tu próxima encarnación las planea para ti la única persona que sabe lo que necesitas. Tú y los otros establecéis los potenciales para tu aprendizaje. Algunas de estas personas estuvieron de acuerdo en pincharte e impulsarte, y otras acordaron incordiarte durante años. Algunos pactaron darte su compañía, y sí, Michael. Otros acordaron morir prematuramente para facilitar tanto tus necesidades como las suyas. Mike se sintió abrumado por la información que estaba recibiendo y preguntó: Violeta, entonces, mis padres, ¿ellos sabían que...? Además de que todos vosotros lo sabíais, con ello habéis tenido el regalo más grande de vuestra vida. Los ojos de Violeta eran los más compasivos que Michael había visto. ¿Cuántas cosas sabía de él? Estaba dispuesta a explicárselo, esperaba sus emociones y estaba preparada para responder a cualquier pregunta. Era sorprendente. Esto es complejo, Michael, continuó Violeta. Cada encarnación de un ser humano está vinculada a las de todos los demás y guarda una relación con ellos. Hay contratos que se redactan incluso antes de llegar, que establecen los potenciales de aprendizaje y evolución. Puede ser la espina de otra persona, así como una perla de gran valor. Las situaciones que llamas accidentes y coincidencias están planeadas con esmero. Eso suena a predestinación, señaló Mike. Nada de eso. En todo tienes opciones para elegir. Se ha creado el camino, pero puedes elegir recorrerlo o no, o crear uno nuevo si así lo deseas. El ángel hizo una pausa para dar efecto a sus palabras. Eso es exactamente lo que estás haciendo ahora.
Sonrió y continuó. Cuando expresaste tu intención de recorrer este camino, te deshiciste del contrato que habías hecho con los otros. Fuiste más allá de lo mundano que habías planeado que podía suceder para facilitar las lecciones normales. Y en cambio decidiste ir en busca del oro, Michael Thomas. Ahora has conseguido verlo y entiendes la perspectiva general. ¿Cuál ha sido la razón de ser de las películas, Violeta? Mike tenía que preguntarlo. Permitirte contemplar cada aspecto aparentemente negativo de tu vida, Michael, y hacerte comprender que tú ayudaste a crearlos y a planificarlos, y que los llevaste a cabo justo como estaba programado. Dicho de otro modo, eres responsable de ello. Mike se quedó atónito al pensar en esto. Seguía sin comprender la dinámica. Y si quería cambiarlo, Violeta, ¿cómo es posible que haya elegido tener tantos problemas y tragedias? Violeta estaba preparada para responder. Cuando no estás aquí, Michael, tienes la mente de Dios. De momento, esto es algo que está oculto para ti, pero es así. La muerte y las circunstancias emocionales son energía para Dios. Tú eres eterno, y las idas y venidas de los seres humanos están destinadas a un propósito más elevado de lo que te imaginas, y que comprenderás de nuevo algún día, cuando adoptes la forma que yo tengo. Por ahora, basta con que comprendas que lo que llamas tragedia, aunque sea horrible para ti en tu mentalidad actual, puede ser el catalizador del cambio planetario y del incremento vibratorio, además de ser un don incalculable. Lo importante es la perspectiva de conjunto y no el acontecimiento en sí. Sé que suena confuso, pero es así. Violeta hizo una pausa para dejar que Mike reflexionara sobre todo ello. Luego continuó. En cuanto a querer cambiarlo, siempre tuviste esa opción y esa oportunidad, pero ese hecho también está velado para la mayoría de los seres humanos. Todo esto forma parte del examen de la vida, Michael. Míralo de este modo. Cuando dejes este lugar, tu tendencia natural será seguir el camino. El camino es la vía más natural, es fácil y no tienes que pensar mucho en hacia dónde te diriges. Ya existe, mostrándote el camino, así que no hay razón para no seguirlo. La verdad es que en esta tierra de las 7 casas, el camino siempre va en la misma dirección, aunque serpentee un poco. Por lo tanto, podrías llegar más pronto a cada casa si simplemente fueras en esa dirección, sin ir por el camino. Si lo haces, probablemente descubrirás cosas nuevas y maravillosas a lo largo del trayecto. En la vida humana ocurre lo mismo. El camino representa tu plan potencial con otras personas. Aunque serpentea, siempre te lleva en la misma dirección, hacia el futuro. La mayoría de los seres humanos van por el camino y nunca se dan cuenta de que tienen la opción de no seguirlo, si así lo desean. Cuando un ser humano deja de ir por el camino, las cosas cambian para él o ella, especialmente su futuro. Tan pronto como expresa el propósito de salirse del camino, realmente empieza a escribir un nuevo futuro. Encuentra la paz al ser capaz de controlar mejor su vida. Experimenta lo que es tener intención. Algunos de estos seres humanos lo recibimos aquí, Michael.
Violeta sonrió con intención y Michael le hizo la siguiente pregunta. ¿Qué hay respecto a la casa de la responsabilidad? Es el lugar donde aprendes que tú, Michael Thomas, de propósito puro, eres el responsable directo de todo lo que sucede en tu vida. La tristeza, la aflicción, lo que en apariencia son accidentes, la pérdida, el dolor, lo que otros te hacen, y sí, incluso de la muerte. Lo sabías cuando llegaste. Ayudaste a planificarlo todo junto con los demás y lo has protagonizado hasta ahora. ¿Y cuál es el propósito de tal cosa? El amor, Michael. El amor en su nivel más elevado. El plan sublime es algo que conocerás a su debido tiempo. Por ahora, entiende solo que todo esto es lo apropiado y forma parte de una visión de conjunto del amor que ya conoces y en la que estás participando en este preciso momento. Las cosas no siempre son lo que parecen. Las palabras resonaron en los oídos de Michael. Las cosas no siempre son lo que parecen. Esas fueron las palabras que le dijo el primer ángel, el que se presentó ante él en la visión posterior al atraco. A lo largo del viaje había escuchado la misma frase de boca de los otros ángeles. Mike se devanaba los sesos pensando en estos nuevos conceptos. De pronto recordó las palabras de Azul en la casa de los mapas. Estás viendo los contratos de todos los seres humanos que están en el planeta. Dentro de aquellas pequeñas cavidades que Azul controlaba, había millones de ellas, estaban los planes potenciales de toda la humanidad, planificados por cada individuo y listos para ser modificados si los humanos así lo deseaban. Súbitamente, el verdadero mensaje de todo esto golpeó la mente de Mike como un martillo. Si lo hubiera sabido antes, cuando era joven, habría podido entender mucho más acerca de la vida. Podría haber cambiado su futuro. Podría haber encontrado la paz al tener esa visión de conjunto. Las muertes, el amor perdido, la depresión. ¿Cuánta esperanza y sabiduría podría haberle aportado esta información? Le asombraba pensar que existía la opción de cambiar su vida. Violeta tenía razón. Mike había seguido la trayectoria de su vida como si fuera un camino, dejando que las cosas se desarrollaran de acuerdo a lo que había planeado. Era un concepto difícil de asimilar. Significaba que él era responsable de todo lo que le había ocurrido. Esto le daba una perspectiva totalmente nueva a todo. Podría haber usado esa información. Su vida habría sido muy diferente, pero nadie de la iglesia le había explicado esto. Amaba a Dios y siempre había percibido el carácter sagrado de ese lugar. Pero siempre le habían dicho que él era una oveja que seguía a un pastor. Ningún maestro espiritual le había dicho que él tenía este poder. Escucha, Violeta, si esto es tal como tú dices, ¿por qué en la iglesia no me enseñaron nada al respecto? La iglesia no te lo explicará todo, Michael. A veces te enseña muchas cosas sobre los seres humanos y su concepción de Dios. Violeta no estaba criticando ni juzgando a ningún ser humano. Simplemente era objetiva y veraz. Entonces, ¿la iglesia estaba equivocada? Michael, la verdad sigue siendo la verdad, y hay fragmentos y parte de ellas en todos vuestros sistemas espirituales. Todos vosotros sois honrados por buscar la verdad de Dios. El amor, los milagros y los mecanismos del modo cómo funcionan las cosas
están representados en cierto grado en vuestros lugares de culto. Esa es la razón por la que sentís el Espíritu de Dios cuando ibas allí, Michael. El Espíritu honra la búsqueda, incluso cuando no se conocen todos los hechos. Recuerda que tu verdadera existencia te está velada, incluso ahora, mientras escuchas la verdad. Tu iglesia y a todas las búsquedas espirituales que hay en vuestro planeta son honradas porque representan la búsqueda de Dios y de la verdad espiritual. Lo único triste es que cuando los seres humanos controlan esta búsqueda y la limitan para evitar que se potencie y escape a su control, aíslan mediante el miedo a aquellos que están bajo su potestad. El honor reside en la búsqueda y no en lo que habéis montado a su alrededor. Por lo tanto, el carácter sagrado de vuestro planeta reside dentro de quienes lo habitan y no en los edificios llenos de chapiletes. Violeta se acercó al gráfico que había desarrollado anteriormente y prosiguió. ¿Crees que vuestras sagradas escrituras son sagradas? Mira esto, dijo, señalando el escrito críptico que se veía en el pliego de papel. Este es el registro akáshico de la humanidad. Contiene los registros de vuestras vidas y de vuestros contratos potenciales. Hizo una pausa reverencial. Michael, este es el escrito más sagrado que existe en el universo y fue redactado y ejecutado por aquellos que decidieron emprender el viaje como seres humanos. Por primera vez en bastante rato miró directamente a Michael, a quien no le había pasado desapercibido el mensaje. De pronto se dio cuenta de que la actitud del ángel denotaba un respeto hacia él, un respeto espiritual. Que los papeles se estuvieran invirtiendo resultaba sorprendente e incómodo para Mike. Deseaba saber más sobre el tema y ella le dio la información. Los días subsecuentes que Mike pasó en la casa de la responsabilidad fueron pasmosos por la profundidad del mensaje de vida y humanidad que contuvieron. No solamente aprendió más acerca de quién era él, sino también acerca de quién había sido. Todo fue encajando como un rompecabezas de inmensas proporciones. Violeta le mostró los registros y contratos de sus padres y los de otras personas que formaban parte de lo que había sido su vida hasta ahora. No había recibido nada que no fuera apropiado y no consiguió ver nada que pudiera cambiar lo que iba a suceder. Pero una amplia perspectiva de su propia existencia empezaba a tomar forma. ¿Cuál fue la información más asombrosa? Que los humanos eran, en realidad, parte de Dios, que habitaban el planeta sin tener conocimiento de este hecho para llevar a cabo un proceso de aprendizaje que, de algún modo, cambiaba los aspectos espirituales y la vibración de la tierra misma. Violeta se refería continuamente a los seres humanos como los elevados. Los seres humanos eran entidades que cambiarían la estructura de la realidad, cambiarían todo lo que sucediera a gran escala, y todo eso estaba centrado en las lecciones aprendidas en la Tierra. Lecciones que habían planeado todos juntos. Finalmente llegó la hora de partir. Mike se sentía transformado en una nueva criatura. Sus conocimientos respecto a cómo funcionaban las cosas en realidad se habían centuplicado. Lo había retenido todo y sentía como si la verdad le hubiera otorgado más poder. Mientras se ponía el atuendo de combate para emprender el viaje hacia la siguiente casa,
Las palabras de Naranja resonaron en sus oídos. La espada de la verdad, el escudo del conocimiento, la armadura de la conciencia. Las cosas estaban empezando a encajar de una manera que espiritualmente tenía mucho sentido. Reconoció que las armas eran ceremoniales y tenían un propósito. Gran parte del lenguaje había sido repetido, explicado y finalmente estaba siendo comprendido. Violeta condujo a Michael hasta la puerta principal de la casa y le dijo: Michael Thomas, de propósito puro, te echaré de menos. Violeta, siento como si estuviera dejando mi propio hogar y no dirigiéndome a él. Mike se había sentido bien atendido ahí, y Violeta se había convertido en un miembro de su familia. Primero, había conocido a 3 buenos hermanos angélicos, y ahora a una madre angélica. ¿Qué vendrá a continuación?, se preguntó. Más familia, Michael, respondió Violeta a los pensamientos de Mike. Ya en la puerta, Mike vio que sus zapatos seguían exactamente donde los había dejado. Esto le hizo recordar que tenía una pregunta pendiente de respuesta respecto a ellos. Miró los zapatos y luego a Violeta. Todavía no hemos acabado, Violeta, dijo Mike. Quería que le aclarase por qué le había pedido que se quitara los zapatos. Sí, Michael, lo recuerdo. Ahora serás tú quien me dé la respuesta. Le dijo sonriendo el ángel y esperó pacientemente. Mike lo sabía, pero le incomodaba contestar. Le parecía demasiado presuntuoso, demasiado pretencioso. Dilo, Michael, le instó Violeta, desempeñando de nuevo su papel de maestra. Porque el ser humano es sagrado. Ya estaba dicho, prosiguió. Y porque en esta casa los humanos pasan a una vibración más elevada. Violeta suspiró, visiblemente conmovida. No podía esperar menos de tu respuesta, Michael Thomas, de propósito puro, dijo. Es, en efecto, la presencia del ser humano y no la del ángel lo que hace que este lugar sea sagrado. Michael, en verdad, eres un ser humano muy especial. Honro al Dios que está dentro de ti. Y ahora tengo que hacerte otra pregunta. Michael ya sabía cuál era, pero de todas maneras dejó que Violeta la formulara. Michael, ¿amas a Dios? Sí, Violeta. Mike estaba empezando a llorar. No tenía miedo de que Violeta supiera el estado emocional en que se encontraba. Lamentaba dejar ese lugar de color violeta, en donde había reencontrado una energía que creía perdida desde hacía mucho tiempo, desde que sus padres murieron. Se alejó unos cuantos pasos y luego se volvió hacia el ángel. Yo también te echaré de menos, Violeta, le dijo, pero siempre estarás en mi corazón. Mike echó a andar por el camino que conducía a la siguiente casa. De nuevo se volvió para decir algo más al ángel que le observaba. ¡Violeta, mírame! Con un estilo teatral y haciendo movimientos pueriles, Michael Thomas dejó el sendero con gran determinación y empezó a andar resueltamente por el llano cubierto de hierba exuberante. Miró hacia atrás y gritó: «¡Mira! He decidido crear mi propio camino». Mike rió con la metáfora que estaba creando. Saltó a lo largo de la inexplorada topografía y llegó el momento en que ya no divisó la casa violeta.
Violeta siguió observando a Mike hasta que quedó fuera del alcance de su vista. Estaba orgullosa, como una madre, de ese gran ser llamado Michael Thomas. Después entró de nuevo en la casa y cerró la puerta. Volvió a adoptar su forma original, que no era como la humana, pero no obstante era magnífica, y habló a los demás. Sí, este es un ejemplo de la nueva raza de seres humanos. Realmente estamos en un viaje espiritual frenético. Poco menos de 500 metros más adelante, una repugnante criatura se había colocado en su puesto de espera. Había preparado cuidadosamente la emboscada y pensaba que Michael Thomas no percibiría la trampa que le esperaba. Eso sabía que Mike ya había salido de la casa y estaba de nuevo en camino. Podía sentirlo. Eso estaba entusiasmado. Ya no te queda mucho tiempo, pensó. Cuando Michael Thomas esté buscándome detrás suyo, yo le atraparé por delante. Ni se enterará de que lo he golpeado. El inmundo ser rió sofocadamente por lo listo que se estaba volviendo desde que estaba en ese país de hadas. En cualquier momento. La espera fue larga. Michael Thomas ya no seguía el camino que había esperado.